Bendecida vida, mis queridos amigos en el Señor, que la providencia les conceda toda la fortaleza espiritual que nosotros, por supuesto, necesitamos en nuestra vida. Un tema que nos ha ocupado muchísimo en nuestro canal Reporte Católico es el espíritu del mal, el maligno. Recordemos lo que nos dice el Padre nuestro: líbranos del mal. En sí es líbranos del maligno. Y es que el maligno, el diablo, como nosotros muy bien lo sabemos, es un ser espiritual que se opone completamente a Dios. Es muy poderoso y se manifiesta de muchas formas. Puede afectar la personalidad misma de todo hombre y de toda mujer. Al mismo tiempo, solamente nuestro Señor Jesucristo pudo vencerlo. Y la muerte de Cristo fue esencial para la victoria, para esta victoria contra el maligno. Y el diablo, por supuesto, será totalmente vencido al final de los tiempos. Por eso, mis queridos amigos, aprovechémonos de esta importante reflexión, de esta importante elucubración que vamos a estar haciendo referente a este tema. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, al referirse al diablo, apunta con la expresión caída de ángeles. Se indica que Satanás y los otros demonios, de los que hablan la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, eran inicialmente ángeles creados buenos por Dios, que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su reino mediante una libre e irrevocable elección, dando así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno. En el mismo compendio del Catecismo de la Iglesia Católica se enseña que Jesús en la cruz venció al diablo. Si el diablo es una fábula, según algunos teólogos, ¿a quién venció Jesús en la cruz? Son muchas las inconsecuencias que resultarían en los evangelios si el demonio es sólo una fábula y no un ser espiritual y personal, como lo presenta la Biblia y la tradición de la Iglesia. Jesús y los apóstoles no tuvieron miedo de hablar abiertamente del diablo. Nuestros santos se refirieron sin pelos en la lengua a la maléfica acción del demonio. Nuestra Iglesia Católica, en el siglo IV de Letrán, en el Concilio de Trento, en el Vaticano II, en el Catecismo de la Iglesia, de manera especial, ha expuesto sin complejos las directivas para no dejarse sorprender por el espíritu del mal. Un cristiano maduro no puede vivir en la ignorancia con respecto a la personalidad del diablo y de sus tácticas para atacar y confundir a los cristianos. Bien lo inculcó el Papa Pablo VI cuando escribió: ¿cuáles son hoy las mayores necesidades de la Iglesia? No les cause extrañeza como algo simplista e inclusive como supersticioso e irreal. Nuestra respuesta: una de las mayores necesidades es defendernos de aquel mal que llamamos demonio. Más adelante, Pablo VI agrega el demonio y la influencia que puede ejercer sobre cada persona, así como comunidades, sobre enteras sociedades o sobre diversos acontecimientos. Es un capítulo muy importante de la doctrina católica en moda de volver a ser estudiado. Es por eso que no debemos tener miedo de hablar del diablo y tomar toda la armadura de Dios para no dejarnos sorprender por sus ataques y para ayudar a los que son confundidos por el espíritu del mal. Inteligencia versus revelación. Hola mis queridos amigos, con mucho cariño les habla el Padre Jesús Salvador
Lares Rodríguez, desde la Arquidiócesis de Barquisimeto, Venezuela. Inteligencia versus revelación. En nuestra iglesia ha habido una mala influencia de parte de algunos teólogos de moda que, basándose más en su brillante inteligencia que en la revelación de la Biblia y el magisterio de la iglesia, han desorientado con sus teorías acerca del diablo a muchas personas. El famoso teólogo protestante Bullman llegó a afirmar: no se puede emplear la luz eléctrica, encender la radio o, cuando se está enfermo, recurrir a la ciencia médica y a las clínicas modernas y creer al mismo tiempo en el mundo de los espíritus y en los milagros del Nuevo Testamento. En el campo católico, el teólogo Hans presentó su libro El Diablo, su existencia como problema, en el que va contra la enseñanza del magisterio de nuestra iglesia acerca del diablo. El mencionado teólogo llegó a decir que su opinión en el tiempo sería aceptada por todos. El escritor y sacerdote José Antonio Sayés cuenta que en su época de seminario nunca les hablaron del demonio. Todas estas circunstancias han venido a minar entre algunos eclesiásticos intelectuales la sana enseñanza de la iglesia con relación al diablo. Son muchos los que se han dejado fascinar por las brillantes exposiciones de algunos teólogos que le dan más importancia a su talento humano que a la revelación bíblica y a la enseñanza de la iglesia. Algunos llegaron a sostener que Jesús se adaptó a la mentalidad de su tiempo con respecto al concepto que se tenía acerca de los malos espíritus y del diablo, pero Jesús de ninguna manera avaló esa mentalidad primitiva. Esta opinión nos hace plantearnos algunas preguntas. Ninguno estaba presente cuando Jesús tuvo sus tentaciones en el desierto. Es lógico que fue el mismo Jesús el que compartió con sus discípulos esta experiencia de su vida. Pero si Jesús no creía en el diablo, ¿con quién se encontró en el desierto? ¿Con quién? ¿Con algún fantasma? Si no creía en el diablo, ¿por qué en sus exorcismos le ordenaba al demonio que saliera de los individuos? Estaba fingiendo Jesús, estaba representando una especie de teatro. Si Jesús no creía en el diablo, entonces les mintió a los apóstoles cuando les aseguró que les daba poder para expulsar espíritus malos. El tema del diablo como enemigo de Dios y de los hombres es un tema básico en la historia de la salvación. El diablo aparece en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, bajo el símbolo de la serpiente. En el libro del Apocalipsis se habla de la derrota definitiva del espíritu del mal. No es posible que el gran Maestro, Jesús, nos dejara con la ignorancia y en la duda en relación a un tema tan importante en la historia de la salvación. Bien opina con respecto a este tema el teólogo Adolf Rodewitz cuando escribe: Cristo no podía dejar a los hombres en la confusión y la ignorancia. Era oportuno que hablaba. Jesús siempre entendía ante los discípulos para aclararles los puntos básicos de la historia de la salvación. Qué triste pensar que Jesús nos dejó en la oscuridad con respecto al diablo y su obra nefasta contra el reino de Dios. El teólogo Ricardo Piñero, que escribió el libro El olvido del diablo, expone: la Biblia no pretende hacer un compendio de demonología, sino tan solo constatar que el diablo es un personaje fundamental, tan relevante que solo en el Nuevo Testamento, libros históricamente bien probados, las referencias al adversario superan el medio millar, y son bien conocidas las escenas de la lucha que narra el Apocalipsis. Una de las claves de la lectura de los evangelios, no la única ni la eminente, es desde luego el combate de Cristo mismo contra el diablo, una lucha que termina con el triunfo soberano de Jesús sobre el príncipe de este mundo.
El cristianismo se basa en la vida, obra y enseñanza de Jesús. San Juan contundentemente escribe: para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Pedro definió la obra de Jesús cuando dijo: Jesús pasó haciendo el bien, sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Hechos capítulo 10, versículo 38. Jesús, resucitado en su aparición a Pablo, lo envió a los paganos, advirtiéndole que lo mandaba para que los paganos no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios. Hechos capítulo 26, versículo 18. Cuando vuelven los apóstoles y los 72 discípulos de su misión evangelizadora, llegan gritando: Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Lucas capítulo 10, versículo 17. Jesús les responde: yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Capítulo 10, versículo 18. Si el diablo es algo mitológico, las palabras Satanás y diablo quedan vaciadas de todo sentido si el diablo es algo mitológico de pueblos primitivos. Las tácticas de siempre. El teólogo Damaso Saringer escribe: más de una vez se ha dicho, y no sin razón, que la primera y mayor argucia del diablo consiste en negarse a sí mismo, que el mejor presupuesto para que él logre sus objetivos es poner en duda o negar su existencia. Supongamos que el diálogo nos dijera: no soy nadie. Dennis Rougemont comenta que es como el que el diablo nos dijera: no soy nadie. ¿De qué tienes miedo? ¿Vas a ponerte a temblar ante lo que no existe? Monseñor Alfonso Uribe muy duramente llamaba idiotas útiles a los teólogos y predicadores que le siguen el juego al diablo, afirmando que no existe, pues de esta manera el espíritu del mal puede obrar a sus anchas. Por otra parte, a muchos les conviene aceptar que el diablo es un invento de los curas para tener dominados a los fieles. Así tienen mano libre para su vida silenciosa, para ser los señores de su propia existencia. Por eso mismo, también se empecinan en afirmar que el infierno no existe. Lo triste del caso es que cuando se convenzan de su existencia, ya van a estar a las puertas del infierno mismo sin posibilidad de retornar. Los padres de la Iglesia. Se llama padre de la Iglesia a los doctos y santos escritores de los primeros tiempos de la Iglesia. Algunos de ellos fueron discípulos de los apóstoles. Sus escritos son muy importantes para la interpretación bíblica porque transmiten la enseñanza recibida de los apóstoles. Los padres de la Iglesia no tuvieron temor de hablar del diablo como lo hacían Jesús y los apóstoles. Dice José Antonio Sayés: no hay ni un solo padre que haya dudado de la existencia del demonio, así como de su carácter personal. En los diccionarios modernos de la teología se resume la doctrina de la Iglesia con respecto al demonio. En estos puntos básicos: el diablo es un ser espiritual que se opone a Dios, es muy poderoso y se manifiesta de muchas formas. Puede afectar la personalidad misma de todo hombre y mujer y ha causado estragos a través de toda la creación. Únicamente Cristo pudo vencerlo. La muerte de Cristo fue esencial para esta victoria. El diablo será totalmente vencido al final de los tiempos. Con la valentía que le caracterizaba, Pablo VI, ante las teorías negativas de algunos teólogos con respecto a la existencia del demonio, no tuvo miedo de declarar: el mal no es sólo una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor.
terrible realidad, misteriosa y pavorosa, sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica el que se niega a reconocerla como existente, o el que hace de ella un principio subsistente que no tiene, como toda criatura, su origen en Dios, o incluso la explica como una pseudo-realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas ignoradas de nuestras desgracias. Ciertamente, en esta catequesis, el Papa Pablo VI no tenía en mente a los fieles laicos, sino a los intelectuales eclesiásticos y a los teólogos que hacían gala de su ingenio oponiéndose a la sana doctrina de la Biblia y de la tradición de la Iglesia. Muy acertadamente, el teólogo y novelista Carl Lewis afirma: hay dos errores iguales y opuestos en los cuales el género humano puede caer a propósito de los diablos. Uno es no creer en su existencia, el otro es creer en ella y sentir un interés excesivo y malsano por ellos. Por su parte, a ellos les gusta por igual uno y otro error y saludan con idéntico placer al materialista y al mago. Un proverbio chino dice: conócete y conoce a tu enemigo, y ganarás 100 veces en 100 batallas. Muchos, por desconocer lo que enseña la Biblia y la Iglesia acerca del diablo, han caído incautamente en las redes del padre de la mentira que los ha zarandeado y los sigue zarandeando, como a Pedro cuando se metió a pelear con el diablo sin el poder de Jesús. Son muchos los que llegan a misa el domingo y al mismo tiempo, a la primera dificultad de su vida, corren a pedir ayuda en centros espiritistas o de adivinación. Se llaman cristianos y no tienen reparos en ser adictos a los horóscopos y a cuantas cosas raras les aconsejan a la vuelta de la esquina de su casa. Alabado sea Dios por poder llegar a todos ustedes, mis queridos amigos, a través de nuestro canal Reporte Católico. Cuídense mucho de lo que tiene que ver con el mundo de la santería, de la palería, del espiritismo y de esos juegos que andan por allí, entre uno de ellos el juego de la ballena y la ouija. Eso no está bien. Lo de ese tal espíritu de la Navidad, no. Eso no tiene nada que ver con la teología de nuestra Iglesia Católica. Mucho cuidado, porque nos dejamos confundir. Tenemos que permanecer firmemente anclados en el amor de Dios. Amigos, qué hermoso es saber que la fe en Dios no cuesta absolutamente nada. Un cristiano maduro no le tiene miedo al diablo, como no se lo tuvieron los apóstoles, los padres de la Iglesia y nuestros grandes santos. Un cristiano instruido es consciente de lo que dice la palabra de Dios. El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Es muy aleccionadora la imagen del diablo como un perro que está amarrado a la cruz de Cristo. Con sus insistentes ladridos nos puede asustar, pero hay que tener presente que ese diablo, amarrado a la cruz de Jesús, solo se puede mover lo que la cadena le permite. Mientras no nos acerquemos imprudentemente a él, nada puede contra nosotros, y tenerle miedo. Busca siempre estar bien agarrado de la mano de Jesús. Por eso, por sus manos divinas, solo podemos ser conducidos por nuestro buen pastor a verdes pastos y a aguas tranquilas. Salmo 23. Aquí estamos, mis queridos amigos, nuevamente con nuestro canal Reporte Católico. Recuerden ustedes suscribirse a nuestro canal y dar a la campanita para que
las constantes producciones que se van haciendo para nuestro canal lleguen inmediatamente cuando se publiquen. Ustedes sean avisados, inmediatamente se publiquen cada uno de los contenidos que nosotros estamos ofreciendo. De hecho, quiero agradecer infinitamente a todos nuestros seguidores, a todas las personas creyentes en Dios que constantemente están opinando, están viendo, están preguntando sobre los distintos contenidos que nosotros colocamos. Le agradecemos infinitamente de corazón. Que Dios me los guarde, que Dios me los proteja en todo momento. Y queremos tener en cuenta esta vez los nombres del diablo. ¿Cuáles son esos nombres del diablo, mis queridos amigos? Algunos de ellos: Satanás, luego Diablo, Belcebú, entre otros. Hay también unas imágenes que también, por supuesto, vamos a estar escuchando, vamos a estar viendo, con la finalidad de que nosotros comprendamos cómo actúa el espíritu del mal. ¿Cuáles son los nombres del diablo? El nombre de una persona para los orientales de los tiempos bíblicos tenía una significación muy personal. Intentaba definir la personalidad del individuo. Jacob significa tramposo. Cuando Jacob se convierte, al ser vencido por el ángel de Dios, el emisario angélico le cambia de nombre, lo llama Israel, que significa príncipe con Dios. El tío de Jacob se llama Labán, que significa rubio. Bernabé significa hijo de la consolación. Bernabé se distinguía por su bondad. Jesús quiere decir Salvador. Fue el nombre que el ángel les dio a José y a María para su hijo, porque la misión de Jesús era ser Salvador de los hombres. El oriental bíblico, por medio del nombre, trataba de traducir la personalidad o la cualidad de una persona. La Biblia menciona varios nombres del espíritu del mal. Por medio de ellos nos está definiendo quién es este personaje perverso que causa tantos males a la humanidad. Recordemos algunos de los nombres que la Biblia le da al mal espíritu. Por medio de esos nombres podemos profundizar más en la personalidad de este maléfico personaje. ¿Cuáles son esos nombres que le da la Sagrada Escritura al espíritu del mal? La Biblia al espíritu del mal lo llama Satanás, Belcebú y Diablo. Cada uno de estos nombres nos ayuda a penetrar más hondamente en la personalidad de este misterioso ser que es la esencia del mal. Del primero que vamos a hablar es del término Satanás. Significa adversario, enemigo. El diablo es enemigo de Dios y de los hijos de Dios. Según la tradición, el diablo fue creado como un ángel bueno. Los ángeles, para poder conservar el estado de perfección en que habían sido creados, fueron sometidos a una prueba. Lucifer, que quiere decir lleno de luz, era el nombre del ángel que no aceptó servir en todo a Dios. Se rebeló y arrastró a muchos otros ángeles en su rebeldía. Todos los ángeles rebeldes se convirtieron en demonios, que es el nombre que se les da a los espíritus malvados. Así se originó el infierno, que es el estado de Satanás y los demonios. Demonio en el lenguaje cristiano significa un ser hostil a Dios y a los hombres. Jesús, en la parábola del trigo y la cizaña, dice que es un enemigo el que ha sembrado la cizaña en medio del trigo. Mateo capítulo 13, versículo 28. Satanás es el enemigo de Dios,
que intenta siempre impedir que la palabra de Dios penetre en el corazón de los hombres. San Pablo les escribía a los tesalonicenses y les decía que había querido varias veces ir a visitarlos, pero que Satanás lo estorbó. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18. La obra de Satanás es impedir que la gracia de Dios llegue a los hombres. Ya después de hablar de este término de Satanás, que significa adversario, enemigo, vamos al segundo. El segundo nombre para el espíritu del mal es diablo. Diablo en griego quiere decir falso acusador. El papel del diablo es calumniar a Dios. A los primeros seres humanos les presenta a Dios como un mentiroso. Les ha dicho que si comen del fruto del árbol del bien y del mal, habrá muerte, pero lo que busca es que no coman de ese fruto para que no sean como Él, para que no sepan lo mismo que Él sabe. El diablo quiere que Adán y Eva pierdan la confianza en Dios. Génesis capítulo 3, versículo 5. Una vez perdida la confianza, ya está abierta la puerta para cualquier otro pecado. En el libro de Job, el diablo se presenta a Dios para calumniar a Job. Le asegura que Job lo sirve por puro interés material para tener muchos bienes, mucho dinero. Al mismo tiempo, el diablo reta a Dios. Le apuesta a que si le quita sus bienes a Job, terminará blasfemando contra él. El diablo también nos acusa a nosotros. Después de hacernos caer en el pecado, nos hace sentir miedo de Dios, nos incita a huir de Él para que no recibamos su perdón. Cuando intentamos rezar, el diablo procura echarnos en cara nuestros pecados del pasado para que no tengamos confianza en Dios, para que le tengamos miedo y nos apartemos de Él. El diablo aprovecha sobre todo nuestros momentos de crisis para acusar falsamente a Dios, para hacernos dudar de Él o desconfiar de su providencia. También nos incita a acusar a los demás, a mentir, a levantar falsos testimonios. De esta manera obtiene que seamos una especie de diablos, de acusadores de los hermanos. El tercer nombre que queremos dedicar un tiempo es Belcebú. Es otro de los nombres bíblicos del diablo. Beelzebú. Beelzebú en hebreo significa señor de las moscas o señor del estercolero. El reino del diablo es un estercolero, lugar del estiércol, donde abundan las moscas. El diablo corrompe, contamina todo lo que toca, corrompe el alma de los hombres, corrompe la sociedad, la política, las instituciones. Donde está el diablo hay corrupción, contaminación. Es un estercolero donde abundan moscas, por eso es el señor de las moscas. Vamos a hablar ahora sobre otra realidad, que son tres imágenes. El autor bíblico, para describir la obra maléfica del diablo, lo presenta con animales despreciables y temidos. La serpiente es la primera imagen con la que se representa al diablo en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 1. Se acerca a los primeros seres humanos como una astuta serpiente que simboliza a alguien que fascina, que engaña, que se arrastra, que es algo repugnante. En el mismo capítulo 3 del Génesis, Dios maldice a la serpiente por haber engañado y corrompido a los primeros seres humanos. El diablo es alguien astuto, engañador, corruptor del corazón y la mente. Trabaja fino, procura desacreditar a Dios para alejar a las personas del único que las puede salvar. En el libro del Apocalipsis, al hacer referencia al diablo, lo identifica con la serpiente antigua, es decir, la del Génesis. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. El león
es otra imagen bíblica del diablo. Primero la serpiente, segundo el dragón. Fue San Pedro el que escribió: su adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. La figura del león trae a la mente la imagen del rey de la selva, que merodea por la selva y luego de un zarpazo a su bestia. San Pedro había experimentado los zarpazos de ese león rugiente y por eso prevenía a los fieles para que no se dejaran sorprender por este terrible devorador de almas. Por donde pasa el diablo, siembra el terror como el león que infunde miedo a todos. En el Apocalipsis se describe al diablo como la imagen de un dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Por medio de estas figuras se quiere detallar algunos rasgos de la personalidad del diablo. El número 7 en el Apocalipsis indica plenitud. 7 cabezas indican mucha inteligencia. El diablo es un ser muy inteligente. Los 10 cuernos hablan de mucho poder. Las coronas en cada cabeza simbolizan los muchos y poderosos colaboradores con que cuenta el diablo en el mundo. El libro del Apocalipsis resume la personalidad del diablo cuando aclara: después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar en el cielo para ellos. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Apocalipsis capítulo 12 versículos del 7 al 9. Aquí, por medio de una imagen, se habla de la batalla de tipo espiritual que se realizó en el cielo, cuando los demonios eran ángeles que se rebelaron contra Dios. El Apocalipsis anticipa que el falso profeta, que aparecerá al fin del mundo, se presentará con cuernos de cordero, como que fuera alguien bueno, pero su manera de hablar lo traicionará, porque hablará como el dragón, es decir, con el lenguaje del diablo. Apocalipsis capítulo 13 versículo 11. El dragón da la idea de algo monstruoso, horripilante. El diablo es un monstruo de prepotencia y de maldad. Representa al diablo también como una imagen de un animal. Llama al diablo en latín Simius Dei, que quiere decir mono de Dios. El mono se caracteriza porque hace gestos por medio de los cuales imita al hombre. El diablo quiere imitar a Dios, por eso se exhibe como alguien bueno. Dice San Pablo: Satanás se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios capítulo 11 versículo 14. Simula ser bueno, pero es solo un disfraz. Jesús dio la clave para desenmascarar a los falsos profetas, dice Jesús: por sus frutos los conocerán. Mateo capítulo 7 versículo 16. Los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas capítulo 5 versículo 22. Por más que el diablo se disfrace de ángel de luz, lo delatan sus frutos de mentira, de violencia, de lujuria, de odio, de conflictos. El cristiano lleno del Espíritu Santo no se deja engañar. Hay otros nombres empleados también en la misma Sagrada Escritura, o que lo vemos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, vemos que Jesús llamó al diablo padre de la mentira. Juan capítulo 8 versículo 44. Su especialidad es mentir refinadamente. Por medio de la mentira engañó a los primeros seres humanos y continúa engañando a la gente, presentando su mensaje como algo que nos beneficia, que nos ennoblece. A los primeros seres humanos les aseguró que si comían del fruto del árbol del bien y del mal serían como Dios. Una vez que los engañó, los dejó solos con su complejo de culpa y su depresión. El diablo, como especialista en la mentira, sabe presentarla como una verdad fabulosa. El cristiano que tiene a Jesús en su corazón no puede ser engañado, porque Jesús es la verdad.
Adán y Eva cayeron en la trampa de la mentira del diablo porque espiritualmente se habían separado de Dios. Al diablo se le llama también tentador, padre de la mentira, y ahora en Mateo, capítulo 4, versículo 3, aparece el nombre de tentador. Expresamente el Evangelio de Mateo apunta: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Tentar en la Biblia tiene dos sentidos: poner a alguien a prueba o inducirlo al mal. Aquí no se indica que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que cayera en la tentación del diablo, sino para que discerniera su manera de cumplir con su misión evangelizadora. El diablo, en cambio, se le acercó para tratar de hacerlo caer en la tentación, para que fuera por un camino que no era el de Dios. Lo que el diablo intentó hacer con Jesús es lo que sigue intentando hacer con nosotros. Se esfuerza por hacernos resbalar en pecado. El diablo no nos pone a prueba, sino que busca tentarnos para inducirnos al mal, para apartarnos del camino de Dios. Mientras somos peregrinos en este mundo, no estamos eximidos de la tentación diabólica, pero contamos con nuestro abogado, el Espíritu Santo, que nos da fuerza para vencerlo y salir más que vencedores en la batalla espiritual. Jesús le dio al diablo el apelativo de príncipe de este mundo. Juan 14, versículo 30. No lo llama rey de este mundo, sino solo príncipe, es decir, que tiene mucho poder, pero que está supeditado al Rey de Reyes. Apocalipsis 17, 14. El diablo tiene mucho poder, pero solo el que Dios misteriosamente le permite. El diablo fue vencido por Jesús en la cruz, pero en su misteriosa manera de dirigir al mundo, le dejó todavía mucho poder. El diablo es príncipe de este mundo, pero no el rey del mundo. Solo Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. San Pablo les escribió a los corintios: pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos del entendimiento, para que no vean la brillante luz del Evangelio de Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 4. Aquí, Dios de este mundo significa que el mundo que se ha independizado de Dios se ha creado su propio Dios, como el becerro de oro, a quien adoraron los extraviados israelitas en el desierto. Éxodo capítulo 32. San Pablo llama al diablo Dios de este mundo con minúscula, para señalar que el diablo tiene mucho poder y muchos colaboradores en el mundo. El hombre no puede vivir sin Dios. Al apartarse del único Dios, crea su propio Dios. Ese es el Dios de este mundo. Por eso San Juan, al que vive en pecado mortal, al que practica el pecado, lo llama hijo del diablo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10, porque se deja controlar por el diablo. Jesús advierte que no se puede servir a dos señores a la vez. O servimos a Dios o servimos al diablo. El maligno. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedir: líbranos del mal. Los comentaristas de la Biblia dicen que la tradición literal debe ser: líbranos del maligno. El diablo es llamado maligno por Jesús. Maligno. Aquí señala que el diablo es la esencia del mal. Jesús nos enseña que diariamente debemos pedir a Dios no caer en la trampa del maligno. Dice el Salmo: no duerme ni reposa el guardián de Israel. Salmo 121, 4. Dios no duerme nunca, siempre está para guiarnos y librarnos, pero el espíritu del mal, el maligno, tampoco duerme nunca, siempre como león rugiente está al acecho buscando darnos un zarpazo cuando nos encuentre sin vigilar. El diablo es como una astuta serpiente, tiene mucha malicia y poder. Si como Eva nos acercamos a platicar con la serpiente, nos derrota, nos hace caer en la tentación. Con la serpiente no hay que platicar, a la serpiente hay que aplastarle la cabeza,
La Virgen María le pudo poner su pie a la serpiente en la cabeza porque estaba llena de Jesús. Lo llevaba en su seno. Cuando estamos llenos de Jesús, la paloma del Espíritu Santo nos da poder para aplastar la cabeza de la serpiente. Por eso San Juan nos asegura, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Cuando la paloma del Espíritu Santo llena nuestra vida, la serpiente del pecado no puede hacer nada contra nosotros. El diablo es un dragón rojo con 7 cabezas. Es inteligentísimo y tiene mucho poder. Solo con nuestras fuerzas no podemos enfrentarnos a ese dragón rojo. Nos vence una y otra vez, pero cuando nosotros somos enrojecidos con la sangre de Cristo, tenemos el poder de derrotar al dragón rojo. Este terrible monstruo tiene 7 cabezas, mucha inteligencia y poder, pero nosotros tenemos los 7 sacramentos por medio de los cuales se nos comunica el poder de Jesús contra el maligno. Un cristiano de sacramentos es un cristiano que, como David, puede vencer con una sola piedra al gigante Goliat. Con el poder de la sangre de Cristo, derrotamos totalmente al dragón rojo con sus 7 cabezas. El diablo es un terrible león rugiente que ha desplazado a muchos cristianos incautos. Cuando está con nosotros Jesús, el león de Judá, el diablo tiene que batirse en retirada. Sabe que no puede hacernos ni un solo rasguño. Razón tenía Santo Tomás de Aquino cuando afirmaba que cuando comulgamos con fe, somos leones que echan fuego por la boca. El león rugiente, el diablo, tiene ante el fuego de Jesús que nosotros echamos por la boca. El león rugiente, el diablo, tiembla ante el fuego de Jesús que nosotros echamos por la boca cuando comulgamos con devoción y con fe. El diablo es una terrible realidad, un misterio de iniquidad. El cristiano no está para estar hablando del diablo con miedo, sino para hablar de Jesús resucitado, que en la cruz ha vencido al enemigo y nos entrega el valor de su sangre preciosa para salir más que vencedores en la batalla contra el príncipe de este mundo, contra el Dios de este mundo. Bien, amigos, de esta manera culminamos esta parte que por supuesto, o este tema, terminamos este tema que nos ha hablado sobre los nombres de el diablo. Y recordamos ese término de Satanás, de Belcebú, diablo, de esas imágenes, la serpiente, el león, el dragón rojo y otros nombres que por supuesto también hemos visto, otros nombres del demonio, el padre de la mentira, el tentador, el príncipe de este mundo. Por ello, juntos decimos esa hermosa oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que San Miguel Arcángel les bendiga, les guarde, les proteja en todo momento, y la Santísima Virgen María interceda siempre por nuestras. De esta manera, mis queridos amigos en el Señor, ustedes profundizaron en esta realidad del espíritu del mal, que hay algunos que dicen que es un simple símbolo, otros dicen que es mentira. En el caso del espíritu del mal, nosotros muy bien lo sabemos que está hasta en la misma, por supuesto, en la Sagrada Escritura, y cómo nuestro Señor Jesucristo luchó contra el espíritu del mal. Ustedes en su casa siempre echen su agua bendita, con mucha fe, con mucha oración, ese aceite exorcizado en la cabeza, en las puertas,
en las ventanas de su hogar, ese aceite, la sal, por supuesto, la sal colocada en los rincones de la casa. Y siempre mandemos a bendecir también nuestros medios de transportes, nuestras empresas, todo lo que nosotros podamos bendecir, los medios de comunicación social, los medicamentos también se bendicen. ¿Ustedes lo sabían? Bueno, los medicamentos también se bendicen. Vamos a bendecir siempre los medicamentos. Vamos a bendecir siempre nuestros alimentos. Total, que nosotros debemos hacer lo posible por vivir en bendición para que la maldad, el espíritu del mal, por supuesto, no se acerque. Y un detallito que le quiero también recomendar es la medalla de San Benito Abad. No soslayen esa devoción a la medalla de San Benito Abad. Es Dios, por supuesto, que realiza la obra, pero cargue usted ese detallito, esa medallita, igual el escapulario, una medalla de San Miguel Arcángel, y siempre pida a Dios que le proteja, que le guarde, y por qué no, de la Santísima Virgen María. Y siempre recordar cualquiera de las calculatorias de la Virgen María. Ahora me viene una a mente que nosotros constantemente la decimos, que es Ave María Purísima, sin pecado original concebida, ¿verdad que sí? Bueno, eso ustedes recuérdenlo siempre como una manera de pedirle a Dios y que nos aleje, por supuesto, de las insidias del maligno. Que Dios me los guarde, que Dios los proteja en todo momento y que la Santísima Virgen María les acompañe con su presencia maternal.